¿Qué más les hace pensar ese título? ¿Qué más les hace pensar? En una etapa en una de las etapas donde se desarrolla. Miren, recordemos que cuando Freud escribe el texto, les había dicho yo en la primera clase, él todavía no. Él tiene una mirada que no logra zafar del todo de lo que es un desarrollo natural y biológico, ¿cierto? Uno pudiera inferir que él propone que la sexualidad va pasando por momentos específicos, va pasando por momentos que la pedagogía y la psicología evolutiva han nombrado como etapas. En el documento anterior habíamos hablado de lo que es la sexualidad, un poco la sexualidad animal, un poco la sexualidad humana, un poco por qué la sexualidad para los seres humanos por lo general acarrea tantas dificultades. Revisamos un poquito la concepción de síntoma, que hoy espero que lo haremos otro poquito, y a lo largo del curso siempre nos vamos a estar devolviendo porque Freud en la vida sexual de los seres humanos dice que un síntoma, el síntoma neurótico es una sustitución de la represión sexual, ¿cierto? En este texto Freud te va a proponer, así como a grandes rasgos, una manera de comprender cómo se ordena, una manera de darle un ordenamiento a la sexualidad humana. Un ordenamiento que no se logra si no es pasando por la sexualidad infantil. ¿Qué sensaciones les produjo la lectura del texto? A mí me gustó la lectura, me gustó mucho la parte en la que explica que el perfecto no es aquel, pues en una estructura clínica, no es aquel que es el loco, paranoico, maníaco, no, sino que todo ser humano sexual es perverso, porque lo único normal sería la reproducción y la genitalidad y ya, pero explicando desde el mero beso, un beso, una mejilla podría llegar, es algo perverso. Porque se sale de la meta original de lo que sería la sexualidad. Realmente me gustó mucho. Eso permite aclarar como lo que él esboza en el primero, ¿cierto? Me parece muy interesante ver cómo se vislumbra ahí una satisfacción, ¿cierto?, de las necesidades más sencillas y más básicas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando digamos hablaba de cuando el niño, pues cómo vive su sexualidad, cómo goza, pues, pero digamos el momento de cuando está... El momento de la satisfacción. Sexual que ya está presente en la infancia, ¿cierto? Entonces vamos a intentar conversar sobre cómo entender la sexualidad infantil, porque es a partir del estudio que Freud hace de la sexualidad infantil que va a comprender la manera como los seres humanos en la vida adulta nos desenvolvemos en el terreno de lo sexual, concibiendo que para Freud todos somos seres sexuales, desde el momento en el que existimos hasta que morimos. El texto, cuando uno lo lee, se hace pesado, ¿cierto? Se hace pesado en la medida en que no mantiene como un orden claramente establecido. Le toca a uno hacer el esfuerzo de empezar a ubicar. Esto corresponde a la función oral, lo que a nosotros nos han enseñado, etapa oral, ¿cierto? Esto corresponde a un ordenamiento fálico, esto a un ordenamiento de la sexualidad en el momento anal. Pero todo el tiempo él está bombardeando de manera muy poco ordenada, como suelen hacer los obsesivos. Un neurótico obsesivo se caracteriza por eso, porque intentando decir un asunto que puede ser muy concreto, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
y a la final dice, ¿este qué fue lo que dijo? Entonces intentemos pensar esto de la satisfacción en la infancia como el punto de partida. En el otro texto y en el establecimiento sexual, él parte de una anotación que me parece que le permite a uno pensar el asunto de la sexualidad infantil como una manifestación de la vida sexual adulta. ¿Se acuerdan? Lo trabajamos la semana pasada cuando decíamos que el niño en la primera infancia ya es capaz de las manifestaciones sexuales del adulto. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Los celos. Los celos, la ternura y la sensualidad. Pero antes de llegar allá, que esto hace parte específicamente de la etapa fálica y de lo que tiene que ver con el complejo de Edipo, que ahorita lo enunciaremos, el complejo de lo trabajamos un poquito, pero el complejo de Edipo como tal, que lo toca ahí, lo vamos nosotros a trabajar de manera detenida con Lacan. ¿Listo? Con Freud solo vamos a hacer un pasaje por lo que él nombra como complejo de Edipo. Antes de él llegar aquí, lo que él hace es observar la satisfacción primaria, que ¿cuál es? Descargar la pulsión, ¿no? La satisfacción oral. Entonces conversemos ahora sí, de manera un poco más tranquila, sobre esta pulsión oral. ¿Qué caracteriza la pulsión oral? ¿Qué lograron ver ahí en el texto? Partimos de el principio con el que Freud nombra la sexualidad infantil, es el autoerotismo. Él dice que la sexualidad en sí misma en la infancia es autoerótica. Podría decir que, digamos, es el primer objeto del deseo, el seno sería como el primer objeto de deseo, ¿sí? Y de amor, que después viene a ser reemplazado por la madre. Por eso decimos que el primer objeto de amor es la madre. Aquí nos vamos a detener un poquito. Entonces miren pues cómo es eso. El primer objeto de satisfacción es el seno, pero viene a ser sustituido por la madre y lo que en ella representa. Es el primer objeto de satisfacción porque la entrada a ese encuentro con el objeto lo determina lo biológico, la necesidad de ser alimentado. El niño llora, la mamá le da seno, sale la leche, el niño mama y por más lleno que esté sigue pegado, ¿cierto? Se le riega la leche y no lo quiere soltar. Se mueve, como decía una prima, es que no la puedo mover porque se riega. Se riega y sin embargo sigue pegado, porque en ese estar pegado hay una satisfacción que es lo que Freud comienza a nombrar como una ganancia de placer. Si hay ganancia de placer, la tensión que originalmente había en el cuerpecito del niño desaparece. O sea, ya no está la sensación de hambre. Ya es una sensación de llenura, de placer. Pero un placer que está amarrado a una satisfacción por un objeto. Pero resulta que ese objeto no le pertenece a él, sino que está en otro. ¿En quién? En la madre. Pero él no es bobo, ¿cierto? Él sabe que si esa señora le da eso que es tan rico, debe ser que esa señora no quería comer, algo así como, ella es buena porque me satisface plenamente mi deseo de succión, no de alimentación, sino de succión, de chupeteo. Después, toda la teoría, por ejemplo, de las lógicas de la vida amorosa, de la manera como nos movemos en el amor, tiene que ver con la pérdida del primer objeto de amor, que es la madre. En este momento de la pulsión oral, entonces aparece lo que veíamos, que el objeto es el seno y la satisfacción es el chupeteo, ¿cierto? No es el quedar llenito, sino el poder succionar, la succión. Pero resulta que no todo es posible. Desde ahí, desde el encuentro del niño con el seno materno, comienza la
dimensión del ser humano en lo social. Porque ahí comienza uno de los complejos que Freud nombra y que Lacan después retoma en un texto que se llama La familia, y es dentro de este desarrollo libidinal y la organización de la sexualidad aparecen los complejos familiares. Creo que por allá en el texto, en alguna partecita les hablan del complejo cuando llega una hermanita. Lo vamos a ver ahorita, ¿listo? A este complejo lo vamos a llamar el complejo de destete. De destete. Y yo les había dicho que yo no sabría cómo entender la teoría si no es con la vida real. Esto lo escribe Freud en 1900 y algo, pero hoy, 2011, seguimos recibiendo en los colegios, en las instituciones de salud, en el espacio de la clínica particular individual. Usted me está filmando y no me ha pedido autorización. Yo hasta me subí ahí a YouTube. El asunto con esto es que cuando diga palabra lo tiene que borrar. ¿Oye? No va a estar muy juiciosa para quedar bien ahí. El asunto con eso es que estamos recibiendo siempre a padres angustiados porque no saben cómo cortar la etapa del amamantamiento. Entonces siempre están preguntando hasta qué edad se debe alimentar el niño, cómo hay que hacer ese corte. Cometen burradas que niegan, eso es muy bonito lo que les voy a contar. Hay actos del inconsciente que niegan lo que se pone de explícito en una relación con un hijo. ¿Me explico? Acaba de nacer una niña de alguien muy cercano, de la familia. Entonces toda esta sardina argumenta lo feliz que está. Ella es una bailarina de ballet, hermosa, espectacular, toda la vida estuvo en el ballet folclórico, nunca pensó tener hijos, porque primero era su cuerpo y su profesión, pero quedan embarazo. De esto de los hijos programados no son los hijos deseados no son los programados. Ella se embaraza y comienza, digamos que todo el lavado cerebral. No, qué tan rico, va a tener un hijo, va a estar muy juiciosa, es que la vida sin un hijo no vale la pena vivirla. Nace una niña, es hermosa, es espectacular la muchachita. Y ella comienza muy dedicada, entonces toda la familia dice, ay, cómo está de juiciosa, cómo quiere esa bebé, tan responsable. En plena dieta ella se levantaba a lavar la ropa, ayudaba a preparar los teteritos, el baño, toda la familia desesperada, porque iba que esta sardina sí deseaba tener un hijo, ¿cierto? Lo quiere mucho. Está feliz porque le está bajando mucha leche, que es también, digamos, otra de las problemáticas que uno pudiera pensar, porque en la época de Freud no había una ley que legislara el derecho de los niños a recibir leche materna, pero hoy se incluye dentro de los derechos de los niños y están todas las campañas a nivel internacional de que a los niños hay que alimentarlos con leche materna. Ella está muy contenta porque le baja mucha leche y la va a alimentar sin límite, dice ella, no, que hasta que el pediatra le diga que lo máximo. ¿Y saben qué hizo? Como ella es bailarina y es profesora de baile, ha empezado a hacerse un tratamiento para adelgazar. Entonces fue a cualquier tienda vegetariana y se compró el famoso té verde. El té verde hizo que la leche se le secara. ¿Sí? Y eso es un acto, o sea, un acto así de lo que nosotros en psicoanálisis llamamos en lo real. En lo real es una mala pasada del inconsciente, que queda ahí, tal cual, ¿cierto? Yo la quiero alimentar, pero se me sale la pulsión, esa pulsión que tiende a la